Y llegó a su fin esta serie Shogun que tanto nos atrapó durante todo este tiempo. Hoy vamos a analizar este 10º capítulo y veremos algunas conclusiones finales con respecto a esta producción. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Antes que nada agradecerles por la paciencia, ya que no pudimos sacar a tiempo este último video debido a que nos encontrábamos de viaje justo cuando termina la serie. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Finalmente ya pudimos ver el último capítulo y a partir de ahora haremos algunas definiciones en cuanto a lo que se pudo apreciar en ese episodio. Lo primero que vemos es a un John Blackthorne anciano, a través de una visión que él tiene, postrado en su cama, enfermo, con la cruz de Mariko en sus manos y en un entorno que todo indicaría que se trata de un lugar ubicado en Inglaterra, en su Inglaterra natal. Vemos también alrededor de él correteando a sus nietos y cómo observan unos sables que ellos comentan ahí que su abuelo había traído de Japón. Bien, ¿qué tanto de esto sucedió realmente con William Adams? William Adams nunca llegó anciano, ya que murió a la edad de 55 años de una enfermedad. Su cuerpo fue enterrado en la localidad de Hirado, en la prefectura de Nagasaki. Finalmente fue comprobada de que realmente los restos que se encontraban en esa tumba eran los de William Adams, ya que se hizo un cotejo con sus descendientes ingleses. Ahí se pudo comprobar en el año 2017 de que efectivamente William Adams o Miura Anjin estaba enterrado en esa localidad. Irónicamente está enterrado justo al lado de un monumento a San Francisco Javier, el portugués que llevó el cristianismo a Japón, siendo que él estaba tan enfrentado con los portugueses. Por otro lado, William Adams contrajo matrimonio unas décadas antes de morir, con una japonesa de nombre Oyuki y con quien tuvo dos hijos, Joseph y Susana. Su hijo específicamente heredó sus tierras, heredó los sables que le había obsequiado Tokugawa Ieyasu y también heredó su profesión de marino mercante. Así que él desarrolló también su hijo toda esa actividad que había formado su padre y que tanto contribuyó al avance de la actividad marítima japonesa por aquellos años. Esto fue hasta el año 1935 cuando definitivamente se establece el Sakoku, que es el cierre de fronteras, y a partir de ese momento no hay más noticias ni registros ni de Joseph Adams ni del resto de su familia. Por lo tanto es como que desaparece en el tiempo y solo quedan registros y descendientes en Inglaterra. Una cosa que nos llamó la atención fue el estado en el que quedó el cuerpo de Mariko después de haber recibido el impacto de una explosión que, por más que había sido atrás de la puerta, quedó bastante entera. Ustedes coincidirán conmigo, pero bueno, no daba para mostrar a una persona como Mariko en pedazos. Así que, bueno, es un detalle que a mí por lo menos me llamó la atención. Otro de los detalles, en este caso muy bien trabajado, es la ropa con la que viste Toranaga Yoshi en este último capítulo. Y ustedes verán una imagen de Tokugawa Ieyasu que está exhibida en su santuario de Nikko, y veremos las similitudes que hay entre la ropa que viste el personaje y en quién está inspirado. Así que muy bueno, celebramos ese detalle, eso sí. Otro detalle también muy importante y que nos da una acabada idea de cuánto se ha trabajado esta serie es cuando el hermano de Toranaga se desplaza en forma arrodillada ahí en la reunión de los regentes, y lo hace a través del paso Shiko, que es el que se utiliza en Aikido y en las artes marciales japonesas para desplazarse estando arrodillado.
Muy buen detalle, muy bien trabajado y por cierto es algo que todos los que practicamos artes marciales japonesas hemos identificado perfectamente y al instante. En esa misma reunión, cuando se decide atacar a Toranaga Yoshi, los regentes se asustan, ya que justo en el momento en que se decide planear el ataque sucede un terremoto y todos se asustan, lógicamente, pero más allá del terremoto y de las consecuencias del terremoto, lo que les provoca terror es los malos augurios que eso significaba, ya que podía ser un mensaje claro de los dioses de que estaban tomando una decisión equivocada. Ishida ignora esto, pero los otros regentes quedan muy afectados. Y esto es algo que ya hemos hablado en otros videos. El pueblo japonés es un pueblo muy supersticioso y esto no es de ahora ni es de la antigüedad. Siempre ha sucedido así. Ellos, a través de su religión Shinto, dan mucho valor a este tipo de señales y algunos gestos. Ellos creen que puede ser un mensaje de los dioses y que puede influir mucho en la vida de los japoneses. Así que no es descabellado esto de que se asusten por el terremoto, siendo de que ellos pueden considerar de que se trata de un mensaje de los dioses de que estaban haciendo algo equivocado y que los iba a llevar a un desastre en su campaña militar. También en esta reunión se hace mención a que justamente un terremoto hizo que se suspendiera una batalla entre el Taiko y Toranaga. A ver, el Taiko sabemos que hace referencia a Toyotomi Hideyoshi y Toranaga a Tokugawa Ieyasu. Hubo una sola batalla que los enfrentó a ambos. Fue en el año 1584 y se trató de la batalla conocida con el nombre de Komaki y Nagakute, con una victoria relativa para Toyotomi Hideyoshi. Esa fue la única vez que estuvieron enfrentados y a partir de ese momento siempre fueron aliados. Así que aquí se hace mención a ese enfrentamiento que podría estar haciendo referencia a esta batalla que acabamos de nombrar. Hay una charla muy curiosa entre los regentes en donde uno menciona a un bagre que supuestamente era el que provocaba los terremotos. Esto hace referencia ya que a la mitología japonesa, ya que existe la creencia desde la antigüedad de que hay un pez gigante en las profundidades que al moverse provoca los terremotos. Este pez es conocido con el nombre de Namatsu y la creencia era de que el kami que lo cuidaba, lo mantenía quieto, aplastándolo con un pie, por ahí se distraía y cuando se distraía este pez se movía y provocaba los terremotos. Un poco más cerca acá en el tiempo también se conoce al pez de los terremotos, también en Japón, que no es otra cosa que un pez remo, que es un arenque, que se dice que cuando aparece por la superficie está anticipando determinados movimientos telúricos relacionados con los terremotos. Esto puede tener alguna explicación científica, ya que es un pez que vive en las profundidades y que al percibir determinados movimientos surja a la superficie y muchas veces aparece en las redes de los pescadores. Ellos cuando lo ven justamente presagian esto y recordemos también que hablábamos de un pueblo muy supersticioso, entonces ellos consideraban de que algún tipo de desgracia estaba por venir. Hay un momento en donde vemos una charla entre el pastor, el cura cristiano, el portugués, con John Blackthorne, y allí hablan sobre la pérdida de la vida de Mariko. Ahí el pastor le dice de que ha sido consagrada una santa, Mariko, por su dedicación al cristianismo en una tierra tan hostil. Cabe aclarar acá de que la cultura popular dice de que gracias a Hosokawa, la persona que inspiró a Mariko Toda, fue canonizada en el año 1862 por la Santa Sede. La verdad es que no hay documentos que afirmen esto que se dice en la cultura popular. De todas formas, si hay una figura cristiana muy tomada como referente en Japón, es sin duda
Gracia Hosokawa, independientemente de que haya sido declarada santa o no. Su nombre, recordemos, su nombre cristiano es Gracia, y es el que ella adoptó estando en vida mientras cultivaba esta fe. Otra escena de este último capítulo es cuando John Blackthorne retorna al poblado de Ajiro y allí se encuentra con la dantesca imagen de ver su barco hundido y destruido. Independientemente de que después surgen las distintas versiones de quién fue el que lo hundió, ahí hacemos el paralelismo con el verdadero barco en el que llegó William Adams, que fue el Lietze, ese barco holandés que había llegado a la prefectura de Aoita en la isla de Kyushu. Este barco llegó en muy malas condiciones y después de bastante tiempo, después de que él llega a Japón y ya él estando viviendo en Edo, ahí es donde por orden de Tokugawa Ieyasu manda a traer el barco. Lamentablemente el barco llega hasta Edo, pero llega en muy malas condiciones, ya estaba muy corroído y muy destruido, así que finalmente se desmantela. No sin antes, por supuesto, quitarle los cañones, en un total de 9 cañones que tenían, con la intención de utilizarlos posteriormente en la batalla de Sekigahara. Vemos también en este capítulo cuando leen el poema de muerte, el Jisei, que eran las últimas palabras de quien se iba a suicidar, y que era una costumbre entre los samuráis escribir sus últimas sensaciones, digamos, antes de quitarse la vida. En el caso de Mariko vemos un hermoso poema. Ya sabemos que ella era una adepta al haiku, esa hermosa poesía japonesa, y sus palabras son: si mis palabras tuvieran el efecto de las flores y las hojas al desprenderse, qué belleza sería mi poesía. Realmente unas palabras hermosas. No sucede lo mismo con el poema que redacta Yabushige antes de morir, y ahí es donde él dice que estaba muy inspirado, pero lógicamente sus palabras dejaban mucho que desear. No era el fuerte la poesía para Yabushige, por cierto. La otra protagonista femenina, que es Fuji, toma la decisión de retirarse a la vida monástica. Esto era una costumbre también de los samuráis. Ella lo hace al cristianismo porque esa era la fe que cultivaba, pero era muy común en la vida samurái retirarse cuando ya notaban de que sus servicios ya no eran útiles a nadie, o habían sido derrotados, o habían cometido un acto que les provocó una gran vergüenza. Las opciones eran o suicidarse o retirarse como monje. Uno de los lugares principales de retiro como monje de muchos samuráis fue el Monte Koya, al cual tenemos este video que no se olviden de verlo porque es muy interesante, donde mostramos todos los templos que hay allí en ese lugar, y que era uno de los lugares preferidos de estos guerreros cuando decidían retirarse de la vida militar. También vemos otra escena donde John Blackthorne quiere entrevistarse con Toru Nagayoshi, y para eso lo primero que debe hacer es despojarse de su sable. Él solo va a la entrevista con su sable corto, con su wakizashi. Esto también era una norma de aquellos años, ya que uno podía provocar algún tipo de atentado contra el señor feudal o contra el shogun. Recordemos de que en el caso de los 47 Ronin, o los 47 leales de Ako, justamente el señor Asano, quien tenía una entrevista supuestamente con el shogun Tokugawa, lo hizo munido de su wakizashi solamente, no tenía su sable, y con ese wakizashi finalmente es que le provoca las heridas a Kira, desencadenando toda la espiral de violencia y de venganza que desataron los 47 Ronin. También tenemos un video muy interesante al respecto que lo pueden ver en nuestro canal. Justamente con ese wakizashi, John Blackthorne
en protesta decide quitarse la vida, y que ahí es donde Toranaga lo detiene. Recordemos que ya habíamos hablado de este tipo de seppukus de protesta, conocidos con el nombre de kanji. También era una costumbre de aquella época, cuando uno estaba muy en desacuerdo con algunas decisiones políticas o algunas órdenes, y mostraba su desacuerdo quitándose la vida. En ese sentido, el Japón siempre les dio un valor especial a este acto de suicidio, de quitarse la vida. La protesta, que incluso se manifestó muchas veces. Sin ir más lejos, el suicidio de Yukio Mishima, el escritor, en 1970, fue también un kanji, fue una protesta al modo de vida que estaba adoptando su nación y cómo había dejado atrás los valores de los samuráis. Así que vemos que es una costumbre que pegó muy hondo en el espíritu japonés y que tuvo sus renaceres incluso muy entrado el siglo XX. Toranaga, en algún momento él planifica de que John Blackthorne se dedique a construirle una flota naval para poder aumentar su poderío marítimo. Y esto es verdad, esto fue tal cual así como lo relata la novela. Tokugawa Ieyasu le encarga especialmente a William Adams que se dedique a construir barcos. De hecho, William Adams es quien construye el primer barco occidental, o con el formato occidental o las características occidentales, en Japón. Este primer barco, que en ese momento fue de unas 120 toneladas, que ya era mucho con respecto a la media de los barcos japoneses, pero todavía estaba lejos de las 300 y pico de toneladas que tenía su propio barco con el que había llegado a Japón. Pero bueno, ese fue un principio, y él se dedicó justamente a desarrollar esta industria naval que tanto le sirvió a Tokugawa, ya no tanto en los aspectos militares, porque cuando asume Tokugawa, recordemos que comienza la Pax Tokugawa, sino que le sirve mucho en lo relacionado al comercio, ya que a partir de pactos comerciales con determinados países, justamente William Adams se dedica a navegar para intercambio de mercaderías entre Japón y otros países muy cercanos ahí, como China, Filipinas y algún otro. Cuando empieza a circular la versión en el poblado de Ajiro de que hubo algún traidor que incendió el barco de John Blackthorne, ahí empiezan las ejecuciones de los sospechosos. Y hay una escena en donde se ve el poblado de Ajiro y una especie de tronco donde están clavadas las cabezas de los supuestos traidores. ¡Wow! Otra costumbre que estuvo muy bien replicada en la serie y que era propia de la época de los samuráis: cortar cabezas y exhibirlas como ejemplo de castigo para los demás. Se hizo con grandes personalidades de samuráis de todos los tiempos, entre ellos Ishida Mitsunari, quien al ser ejecutado después de la batalla de Sekigahara, su cabeza fue exhibida en el puente de Sanjo en la ciudad de Kioto. Después esa cabeza desapareció porque alguien se la robó y apareció 300 años después, pero esa es otra historia que, por cierto, está relatada en nuestro libro La cabeza perdida. Es el apartado donde aparece esa historia tan curiosa sobre Ishida Mitsunari. También, ya sobre el final de este capítulo, Toranaga expresa su deseo de que el Anjin, el piloto inglés, nunca abandone Japón. Por cierto, es una misión que logró y con creces, por lo menos hasta el año 1613, en que hasta ese año Tokugawa Ieyasu le había prohibido a William Adams irse de Japón. Pero a partir de ese año ya se le otorga lo que se conocía como el sello rojo, que era como una credencial para poder comercializar con otros países, y William Adams desarrolla muy bien ese trabajo, pero siempre volviendo a Japón. Llega un momento en que Tokugawa Ieyasu le da autorización para que, si quería irse, lo hiciera, pero William Adams ya estaba muy arraigado con su familia y sus costumbres en Japón. Su vida estaba claramente enraizada en ese país
que lo supo cautivar muy bien. Una frase que es más que impactante, pronunciada por Toranaga sobre el final, es cuando le dice a Yabushige: no puedo manejar el viento, pero sí estudiar sus movimientos. Vaya que con esa frase nos muestra la capacidad de estrategia que tenía este hombre y cómo supo hacerse su lugar hasta conseguir el título de shogun que tanto anhelaba, por cierto. Este hombre, ahí es donde menciona la batalla de Sekigahara. Él dice de que de aquí a un mes debería haber una batalla, y en esta batalla es donde finalmente se enfrentan Ishido contra Toranaga. Sería Ishida Mitsunari contra Tokugawa Ieyasu. Muchos se quedaron con ese sinsabor de que no se vio la batalla. Y bueno, ya empezaron a llegar las quejas, porque es como que todos estaban esperando un poco más de acción en este capítulo. La batalla queda ahí como abierta, se entiende de que Ishido pierde el apoyo de los regentes y de Lady Ochiba y queda medio como descolocado en esa batalla, y que lo llevaría a la derrota. ¿Qué pasó realmente en la batalla de Sekigahara? Tokugawa vence a Ishida Mitsunari. Pierde justamente también por desinteligencias que tiene entre el manejo de sus propios ejércitos. Puede haber habido, por supuesto, la mano de Tokugawa en esa estrategia, pero yo me quedo más con la inoperancia propia de Ishida Mitsunari en cuanto a cómo manejar sus ejércitos. Igualmente, quieren aprender mucho sobre la batalla de Sekigahara en detalle y en el lugar, ya que tuvimos oportunidad de estar en Sekigahara y aprender mucho sobre esta batalla. El video de la batalla de Sekigahara de nuestro canal, del que vamos a dejar al final incluso el enlace en los comentarios, porque yo creo que es clave para entender un poco después los que se quedaron con la pregunta de ¿y qué pasó después? Incluso tampoco es que termina con la batalla de Sekigahara, sino que si uno continúa la historia, terminaría si se puede decir así, recién con los asedios de Osaka en el año 1614 y 1615, donde ahí Tokugawa Ieyasu ya termina definitivamente con el clan Toyotomi. No hay video todavía al respecto, capaz que en algún momento lo hagamos, pero bueno, es como para que tengamos noción de hacia dónde iba la historia, la línea de la historia, siendo de que la novela queda ahí un poco inconclusa en ese aspecto y decepcionó a muchos con respecto a la falta de acción o falta de batallas. Pero si los que valoramos un poco las tramas, indudablemente este final nos dejó más que satisfechos, ya que muestra claramente la capacidad de estrategia de este hombre llamado en la novela Tora Nagayoshi. Y es en esa imagen donde se ve como un principio de batalla de Sekigahara, donde vemos a Ishido con su kabuto confeccionado con pelo de animal. Bueno, este kabuto está hecho una réplica exacta del kabuto de Ishida Mitsunari. Así es como lo podemos ver, por ejemplo, en el kabuto que está exhibido en el museo de Sekigahara. En realidad hay varios lugares ahí en Sekigahara donde se puede ver la armadura de Ishida Mitsunari. Cabe aclarar de que tampoco está documentado de que realmente haya sido ese el kabuto, pero bueno, en la creencia general esa fue la armadura que utilizó Ishida Mitsunari. No sucede lo mismo con Toranaga, quien calza una armadura que es muy bonita, por cierto, pero nada tiene que ver con la armadura que utilizó Tokugawa Ieyasu y de la que hemos hablado ya en varios videos anteriores. Esta armadura laqueada negra que según él había visto en sueños, y esa fue, sí, eso está documentado, la que utilizó en esta batalla. Así que bueno, más o menos esto es lo que logramos observar en este último capítulo. Ya con esto terminaría nuestra secuencia de videos sobre la serie Shogun que tanto nos gustó. Habrá gente que le gustó, habrá gente que no, habrá gente que le dejó sabor a poco. A nosotros personalmente nos gustó mucho.
la disfrutamos mucho. Quizás algunos esto los lleve a profundizar un poco más en esta historia, y la mejor forma de hacerlo es sin dudas a través de la novela, ¿sí? Donde recuerden que comprimir semejante novela en solo 10 capítulos es como un trabajo bastante difícil, digamos. Entonces, si realmente quieren profundizar más sobre lo que es la historia de esta época de Japón, de fines del periodo Sengoku y comienzos del periodo Edo, esta novela sin duda tendrá mucho para ofrecerles. Así que bueno, no va a terminar acá nuestros videos sobre la serie Shogun, porque seguramente tocaremos algunos temas que nos remitirán de alguna forma a la serie. Nuestro siguiente libro también abarca mucha investigación sobre todo lo sucedido con la vida de William Adams, así que también habrá mucho material por allí. Así que bueno, creemos haber cumplido más o menos con aclarar algunos aspectos en cuanto a la serie que tanto nos gustó, y bueno, nos seguiremos viendo probablemente con otros temas igualmente interesantes, y los invito a que sigan quedándose y sigan disfrutando de los videos de nuestro canal La Ruta del Samurái.